6:35 de este 5 de enero de 2024. 2024, amigos, marcado a nivel político en Venezuela, no solamente por un evento electoral, sino dos, como dirían los españoles o como muchos que utilizan, le encanta el español tradicional, sendas negociaciones. Está la de Barbados y también la de Guyana, cada uno con tremendos temas que son dignos de análisis, y hoy tenemos con nosotros con este motivo en el estudio ya tempranito a Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Feliz día, feliz año. Felicidades para ti, Ginette. Ya Un mañana gusto sí le estar decimos aquí. feliz Reyes, pero bueno, ya hoy todavía feliz año. Con los Reyes mañana. Mire, no es nada fácil, uno no sabe ni por dónde empezar este año con estas negociaciones y Sí, un año electoral. sí. ¿Cómo lo ve usted así primero de manera macro? Lo veo de macro y en referencia, digamos, al año anterior, en que, en primer lugar, digamos, el actor fundamental de la política de la parte del mundo que nos compete, que es la América Latina, es Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un cambio, ha visto en la necesidad, no política, sino pragmática, de tener que cambiar su visión y su relación y su comprensión de la política venezolana. No política, por cuanto el sentido fundamental de todo cuanto hace el gobierno americano en este periodo, y en anteriores también, es ver cómo alinea a Venezuela con el mundo de la política norteamericana. Pero como eso definitivamente es un asunto más a largo plazo, pues pragmáticamente convino con el mecanismo de evitar o bajar o reducir la tensión con las sanciones aplicadas a Venezuela. Y eso ya es una alerta que anuncia cuál va a ser su política en adelante. Encima de esto, o contando con estos factores, existe la otra variable, es el hecho de que Estados Unidos está en este momento en una situación bien compleja, por cuanto tiene dos frentes de guerra muy importantes. Y esos frentes de guerra, además del daño que puede estar causándose en el sitio en particular, el lugar particular, no sé, se estén sucediendo, tiene que ver también con el tema del el control, mantenimiento y sostenimiento de su industria, que es una de las más importantes del mundo. Y esa industria se ve afectada por la presencia de una, parece paradójico, de una ausencia, y es el tema del petróleo como A ingrediente pesar de ellos fundamental. haber registrado niveles de producción propios importantes, ¿no? Si Pero no, no, requieren cada vez más. si no, sin duda, es que Ujú. el problema está en que para mantener el ritmo de la producción Ujú. nacional, ellos necesitan millones de barriles diarios de petróleo, muy importante. Y encima de eso tiene ahora la exigencia adicional desde el punto de vista económico para poder mantener esa situación que deben mantener tanto en Europa como en Medio Oriente, pues obviamente mayor cantidad de recursos. Y prácticamente pues no se puede ahorita Estados Unidos dar el lujo de entretenerse con algún conjunto de medidas particulares o mantener sanciones con Venezuela, Los sino, tiempos imponen que sea más práctico. Un año y electoral también para ellos. Ujú. además viene otra variable, y es que el año electoral, ya para noviembre de este año, pues tenemos un nuevo presidente. No se sabe quién será. Uno de los candidatos, probables o no, pero es candidato, es Trump, que lógicamente es el que menos favorece a Venezuela como país. Pero el hecho real concreto de este momento es que no es problema de identificaciones, sino de necesidades reales. Y la Ujú. necesidad real es que en Venezuela se dé una situación de tranquilidad con el manejo de la política que vienen desarrollando Estados Unidos, desarrollando o proponiéndose, moviéndose de Estados Unidos, para que las elecciones se den con el mayor grado de normalidad. Y eso obviamente implica que haya una dedicación y que en Venezuela no existan factores motivados por ellos Ujú. que Que incidan en perturben. que perturben ese tipo de situación. Por lo tanto,
lo que conviene es un clima de mayor tranquilidad y justamente que el proceso electoral se dé en los términos que ellos lo esperan para poder de esta forma contar con que el oro y el petróleo venezolano, que es tan importante en el mundo desde el punto de vista de la economía mundial, pues se resuelva. Eso tiene que ver con dos temas, Ujú. con el tema de la situación con Guyana y la tensión que se ha creado por el hecho de que justamente Inglaterra intervino de una manera no diplomática, no regular, es decir, no adecuada, enviando eh, unas cañoneras a las costas de Guyana para espantar a Que Venezuela. lo que definen como un gesto diplomático, pero que no es así. No, no, sí es un gesto diplomático inventado por Clark que se llama justamente la diplomacia de las cañoneras. Ah, Es bueno, un tema teórico ya ok. conocido. Y es que históricamente Estados Unidos y las potencias más desarrolladas y más agresivas, pues utilizan ese tipo de señales. Ya desde 1903 Venezuela sufrió la primera demostración de ese tipo de señales cuando envió todo ese tipo de ese grupo de fortalezas movibles en barca, por así Sí, decirlo, y justamente dio origen a la frase esa de la planta insolente del venezolano del Castro, extranjero, sí. un extranjero. Entonces, esa ha sido una política permanente de eso. Intentaron hacerlo en Guyana y vieron que justamente hubo una reacción similar de Venezuela defensiva de colocación de tropas y armas y armamento y barcos venezolanos en la zona de Guyana, en el territorio venezolano, no en territorio de Guyana. Sí, de Y cara al territorio de Guyana, exacto. efectivamente, o sea, defendiendo su Claro. territorio, Venezuela defendiendo su territorio. Y esa situación también promovió que hubiese tensión en referencia a algo que es muy importante en este momento para Estados Unidos, y es que las empresas inglesas, españolas, y norteamericanas continúen sacando petróleo de la zona de Guyana para las necesidades normales que tienen ellos. Obviamente que eso no puede ser sostenido de manera permanente. Entonces, justamente viene un proceso y da como origen que Estados Unidos presione a Guyana para que se dé una reunión en San Vicente, que es justamente la reunión donde se fijan las condiciones para una nueva forma de enfrentar Sí. la Sin situación. embargo, lo del barco vino después, lo del cañonero, como usted dice en inglés. Pero el cañonero no viene en una semana. O No, sea, no, claro, ya ya había desde salido, que pero se arranca, pudo haber ya, devuelto. desde que Sí. arranca, y justamente, como usted lo dice, ha podido devolverse, pero no se devolvió, No se devolvió. sino que justamente lo mantienen con mucha lentitud, como lo hicieron con Argentina, y lo hacen justamente como una figura simbólica que avanza con mucha lentitud, pero con mucha seguridad, y en Argentina fueron 3 meses antes de comenzar la guerra argentina. En el caso venezolano es menos distancia, pero de todas maneras anuncian ya y es un gesto agresivo. Eso tiene que considerarse no en sí mismo, sino en lo que los presidentes convinieron en San Vicente. Ujú. Ellos convinieron en San Vicente, primero, que no habría demostraciones militares, ni de fuerza, ni de amenaza de ningún orden. Inglaterra incumplió un documento y una convención o una negociación que hizo Imagínate. su primer ministro en torno a esa situación, Mm, porque de inmediato enviaron las cañoneras a ujú. Inglaterra. Entonces, esa es una situación que en este momento también anuncia algo, que esa política promovida por Brasil, Barbados Ujú. y también Trinidad, justamente ha calado bien en el punto de vista de la política internacional y se ha visto que inclusive un empresario muy importante, pero muy importante de Guyana, declaró que era necesario que se tomara en cuenta la posibilidad que ya ha sido explorada en Guyana de una
coproducción, de un coacuerdo, de una conegociación entre dos países y Guyana para explotar. Esa podría ser Para una. explotar algunos campos, como es el caso de Trinidad con el campo Dragón y El Venezuela. campo Dragón es otro negocio No, sí, pero digo yo que ese modelo de ese pudiera, es lo modelo. que me refiero, Es ubicarse, pasar con exactamente Guyana y Venezuela. el Ok, concepto ese que se utilizó para sí, discusión sobre el gas en el campo Dragón, a sí, donde está en Trinidad, está Guyana y está Venezuela también metida en el exacto. proyecto como tal. Esa podría ser, según un empresario Oye, de. podría ser una salida salomónica, pero no vemos que Mohamed Irfan Ali esté como muy proclive a eso, pero como siempre al final el dinero es el que decide. Mire, no es proclive porque a él, desde el punto de vista nacional, no le conviene declarar que él va a hacer algún tipo de acuerdo Sí, claro. con el cual implica el uso de su espacio nacional. Pero volvemos a lo mismo, no es una cuestión de sensaciones, sino de decisiones políticas pragmáticas reales. Y la realidad es que es más ventajoso que exista paz en la zona Ujú. y existan acuerdos para producir y que los que son los mercados que esperan el petróleo de esa zona y de esa industria importantísima que en este momento está sacando cerca de 30 Así mil es. barriles diarios de petróleo allá, se organice de manera más sensata. Y eso es lo que está pasando. Perfecto. Bueno, concluimos de su intervención, profesor, que lo importante, lo que te va a imponer es el pragmatismo. Nadie quiere, obviamente, una guerra, pero también es obligación de Venezuela defender su territorio, ¿no? Entonces, en Exacto. ese camino es que tiene que moverse y vemos que Estados Unidos seguirá siendo entonces árbitro. Eh, Absolutamente. y también impulsor de alternativas de diálogo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, profesor. Bueno, Feliz año. igual, Seguro que feliz vamos a día. hablar y Eduardo lo va a llamar seguro en otro momento porque hay mucho de qué hablar sobre estos temas. Era Gracias. el profesor Tulio Monsalve, sociólogo, profesor universitario, experto en negociaciones internacionales. Vamos a una nueva pausa en A Tiempo.